Ok, amados, entonces, antropología humana, vamos a ver este elemento del ser humano, que es el nafesh o psique, ¿vale? Que tiene varios significados en relación con con diversos contextos en el que se emplea, es decir, va a cambiar conforme al contexto. Recuerden que el hebreo tiene una flexibilidad sobre su contexto y su significado. Una palabra puede significar muchas cosas y va a variar, depende del contexto, ¿vale? Sin embargo, puede decirse que mientras objetivamente Nafesh o psique es todo ser vivo, ahí tenemos el primer significado, todo animal, como humano, subjetivamente, es el yo del hombre, estamos hablando ya ahí de personalidad en el hombre, el centro de la conciencia, la naturaleza humana, entonces ya estamos hablando ahí de cognición. En cuanto a personas responsable que piensa y quiere y que es sujeto de sus propias acciones. Y aquí viene un elemento muy fuerte a analizar. Hay un escrito sobre un Arturo Sabater, un filósofo actual, donde escribe un libro que se llama Ética para Amador, para su hijo. Y una de las partes, él habla sobre la humanidad en el mundo, es decir, convertirte en un ser humano, donde estamos hablando no solamente de la raza humana, sino estamos hablando de la conciencia humana. Estamos hablando de ser conscientes en todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que generamos, ¿vale? Y basados en esa conciencia humana, la Biblia también nos marca esta conciencia humana. ¿Por qué? Porque jamás vas a ver a un perro sentado viendo sus croquetas diciendo, ¿por qué como croquetas? Sí, ¿Acaso yo por comer croquetas entonces me convertiré en un perro? Esa es la razón del perro. No, el perro por instinto comerá, será condicionado, será enseñado, será formado, educado. De hecho, todos los perros tienen cierta estructura de genética de trabajo, es decir, fueron hechos para algo. La naturaleza humana los creó, diferentes razas con un objetivo y se mueven por instinto animal. Ahora el hombre no. El hombre tiene una conciencia natural de la cual el hombre, el ser humano, es responsable de lo que piensa, es responsable de lo que quiere y es sujeto a sus propias acciones. Es decir, es responsable de lo que hace. Entonces, el nafesh o psique, mente, alma, nos da la estructura de conciencia, lo que hacemos, lo que queremos, ¿vale? Lo que pensamos. Ya habíamos hablado un poquito del alma la semana pasada. El alma consiste en lo que piensas, lo que dices, lo que sientes, lo que haces y lo que deseas. Esas áreas del alma están en juicio, por llamarlo así. El alma es la que está en estructura de perderse. Qué padre, que ya vi el mensaje. Qué bueno que está Mari, Eli, Cris y Vero, pues, que sea de grande bendición este momento de familia. Entonces, amados hermanos, eh, el hombre en la estructura, en el alma, el nafesh o psique, tenemos, va de nuevo, lo que piensa el hombre, lo que quiere el hombre, lo que hace el hombre, lo que habla el hombre y lo que desea el hombre. Y ahí tenemos un problema bíblico interesante que tenemos que tratar. La Biblia habla de el alma partida o el doble ánimo. Lo hemos visto en la Biblia, lo van a ver en Santiago, lo van a ver en Hebreos, si no mal recuerdo, el hombre de doble
ánimo. Entonces el alma se parte en dos. Entonces vamos a tener una dualidad espiritual y una dualidad de pecado, una dualidad carnal. Si ya vimos que el ser humano tiene ciertas naturalezas y con esas naturalezas tiene que lidiar, ahora lidia con cuatro naturalezas, lidia con dos estructuras de alma diferentes. ¿Qué te hace ser una persona de doble ánimo? El trauma, es uno de ellos. Vivir un momento traumático generará una inestabilidad que genera una partición de alma. La inconstancia, dice, el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, el no acabar cosas, el tema de la autoestima, el tema de una baja autoestima, también genera una partición de alma. Y dos, no estar enfrentando tu realidad en Dios. Es decir, tu propósito en Dios, el que no lo estés viviendo, te va a llevar a una dualidad donde vas a tener un hombre carnal dominando sobre una espiritual que tenemos todos, ¿no? Y más si estás en Cristo, naces de nuevo. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. Ok, Ujú. así que alma, el alma puede partirse en dos. Es el yo del hombre, también te habla de la personalidad. La personalidad está construida, amados, por tres elementos, ¿vale? La personalidad del hombre está construida, uno, por la crianza. Va a ser muy importante cómo somos formados, pero aunque tú hayas sido formado mal o hayas tenido una crianza mala, no te justifica delante de Dios. Hay un texto en Isaías, por ahí lo van a tener, o necesitarán encontrarlo, que declara la palabra de Dios. Conozco a tus padres, sé que se equivocaron. Conozco a los sacerdotes, que en aquel entonces eran las personas encargadas de la formación, y se equivocaron. Conozco lo que te rodea y está equivocado. O sea, Dios conoce que todo lo que nos rodea puede estar mal, pero te dice, pero preséntate tú, justifícate tú a ti mismo y no te justifiques a través del error, justifícate a través de las acciones y preséntate tú delante de mí. Ese texto está bien fuerte porque quita toda posibilidad de responsabilidad a terceros. Eres tú y Dios. Entonces, la crianza del hombre, el temperamento del hombre, esta mezclita de crianza y temperamento va a dar como objetivo una personalidad. Y esta es formable. El temperamento es genético, ese es tu diseño de parte de Dios, no es cambiable de ninguna manera te van a poder cambiar el temperamento, solamente puede ser el temperamento controlado entre la conciencia, el carácter, ¿vale? Y tu crianza. Tu crianza, cómo fuiste educado, más tu conciencia, más tu carácter, lo que aprendiste de la vida, que eso significa carácter, instrumento de grabar, van a, mezclado con tu temperamento, va a dar igual a tu personalidad. ¿Puede modificarse? Sí. ¿Puede cambiarse? Sí. ¿Puede ser violentada tu personalidad? Sí, hoy lo estamos viendo, amados hermanos, con estas tendencias de con esas tendencias de la agenda mundial, pues sí, están tratando de tocar la personalidad del ser humano. Puede ser transformada así, por eso cambiamos, ¿no? Por eso hay un cambio espiritual en nuestra vida, hay un cambio de carácter, hay un cambio de vida cuando llegamos a Cristo, porque podemos ser cambiados. Pero el temperamento, ese es controlado, dirigido a lo que el apóstol Pablo en su momento dijo, control de, ahorita me recuerdo bien la palabra que usa el apóstol Pablo, autocontrol, el famoso autocontrol, ¿vale?
Ok, ¿dudas aquí con lo que es el alma? No, Basar o sarx. Aquí estamos, nos referimos, no referido nunca a Dios. Este término significa la sustancia corpórea, ¿vale? Del hombre, la naturaleza humana, el género humano, la fragilidad física y moral del ser humano. A eso se va a referir la Biblia con basar o sarx. Esta fragilidad física del ser humano la vamos a ver reflejada en estos textos. Es el hombre en su dimensión horizontal, terrenal. ¿Por qué horizontal? Porque es evolutiva. Terrenal, está hablando de nuestra parte somática limitada y por tanto contrapuesta a Dios, semejante al polvo del que fue sacado, con todas las características de la fragilidad y de la dependencia. Fíjense nada más, aquí nos tiene que ayudar mucho la autoestima, amados. ¿Por qué? Porque basados en el autoestima, pues vamos a estar limitados a nuestra genética, vamos a estar limitados a nuestro cuerpo, a la combinación entre papá y mamá, vamos a estar limitados a realidades humanas, vamos a estar limitados quizá a enfermedades, a capacidades, ¿no? De vista, de manos, de habilidades finas y gruesas. Ese es el sarx del hombre, esa es tu naturaleza, así estás. Y el sarx del hombre, ese cuerpo, que aunque Dios lo hizo perfecto, fue contaminado, ¿vale? Fue lastimado, fue herido ese cuerpo. Por eso debe de ser, dice la palabra de Dios, transformado a un cuerpo espiritual, ¿verdad? Renovado. Pregúntate por qué Dios tiene que cambiar nuestro cuerpo. Según la venida de Cristo, nuestro cuerpo tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado, traspuesto, pues sí, porque tu cuerpo, y no me van a dejar mentir, se enferma, está limitado, que si es gordito, que si es morenito, que si es alto, que si es bajo, eh, que si parece changuito, que si no parece, ¿no? Todas esas partes del cuerpo son contrapuestas a Dios. Y ahí es donde entra mucho sobre la gracia de Dios. Aún con ese cuerpo, aún con esas limitaciones, aún con esa estructura genética, Dios hace maravillas y pone a personas que jamás te imaginaste que pueden ser lo que son, ¿verdad? Porque dice el apóstol, dice el profeta, cuando Dios le pide ungir a un rey, Dios le habla al profeta y le dice, tú miras conforme tus ojos, pero Dios mira los corazones. Es ahí, ahí me está hablando del sarx de Dios, el bazar que Dios puso en el ser humano. Entendemos la figura del cuerpo. Todos estos elementos son vitales para entender a un hermano, para entender una vida, para entender un corazón. Todo el ser humano se ve en una estructura como igual, sí en dignidad, amados, sí somos iguales en dignidad, sí somos iguales en muchas cosas, en leyes, en derechos, en oportunidades, en lo que tú quieras y mandes, pero aún entre seres humanos, entre razas, entre hombres y mujeres, todos somos diferentes. Me podrán decir, no, es que los varones, sí, los varones también somos diferentes. Va a haber, por eso en las peleas de box, en las peleas de contacto, se tienen que dirigir a través de algo que se llaman, eh, ay, se me cae el nombre, categorías. ¿Por qué? Porque entre hombres somos distintos. Entonces, pensar absurdamente que el género mujer y el género hombre son iguales, pues no es una cosa absurda. En derecho sí, tenemos que ser iguales, pero en realidades físicas no, no somos iguales. Si entre hombres, varones, no somos iguales, entre mujeres no son iguales, eso es a lo que la Biblia llama el bazar o sarx.
¿Dudas con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Ahí se refiere meramente al cuerpo humano, ¿no? Al concepto de cuerpo como tal sin la esencia del alma, ¿no? Correcto, El, totalmente. O sea, no estamos tocando nada espiritual. Aquí ujú. estamos hablando de la naturaleza humana, El el embalaje. género humano, totalmente, la fragilidad física del hombre, incluso hasta la moral del hombre, man. Porque mucho de lo que el hombre establece pues, es con lo que ve, es lo que somatiza. Y en esa estructura bíblica, Dios habla de ese ser humano frágil, con una dimensión horizontal. ¿Por qué horizontal? ¿Vale? Todos somos iguales delante de Dios, ¿vale? Pero todos somos diferentes al mismo tiempo. Ahora, somos también verticales en la cuestión evolutiva, a lo que vamos a ponerle jerarquías. Vamos a poner un niño de 0 años hasta, ahora sí que muere el ser humano. Y hasta ese punto que hemos muerto, la evolución terrenal ha terminado. Entonces somos limitados y por tanto contrapuestos a Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es omnipotente, es omnisciente, Dios tiene varias características, el ser humano pues no, no las tiene. Es semejante al polvo del que fue sacado, con las características de fragilidad y la característica de dependencia. ¿Dudas aquí? ¿Qué opinamos? Ahí no podemos tomar como ejemplo a este Pablo. O sea, él viviendo en el medio que estaba, tuvo una transformación de carácter y de pensamiento, ¿no? Sí, O sea, de perseguir a los hermanos, se convirtió en creyente, ¿no? sí. Y fue el máximo Y expositor, o sea, trascendió en su medio y evolucionó, ¿no? Cambió su carácter, ¿no? totalmente. Y Pablo mismo representa algo sumamente poderoso, que él revela al ser humano una realidad que nadie había expuesto hasta ese momento. La realidad que el apóstol Pablo expone es, entiendo que mi carne está entretejida en la maldad. Él expone que hay maldad en el ser humano y él mismo expone que esa misma maldad está entretejida y guardada en una memoria entre los huesos, entre los miembros, entre todo lo que somos. Él es el que lo expone. Ningún apóstol más lo dice. Entonces él llega y entiende con claridad el bazar y el zar de Dios. Aquí, amados, dudas, preguntas. ¿Qué También toca la opinas? igualdad, ¿no, Yaris? Mandé, te escucho. También toca la igualdad, ¿no? Con la carta a Sí, Filemón, sí. Sí, te digo, porque, sí, totalmente. Somos iguales en, digamos, legitimidad, pero somos meramente diferentes. Por favor, explícate con lo de Filemón. porque él tocó un concepto muy radical, ¿no? Al decir a la carta que hace Filemón, que le decía, te envío otra vez al hermano para que te sirva, no como esclavo, sino como un igual en la fe en Cristo, ¿no? Trátalo como si me trataras, ¿no? Sí, Entonces él evolucionó a un concepto de que ya también estaba erradicando la esclavitud, ¿no? sí. Sencillamente no, empezaba con la idea, porque decía, no puede haber esclavitud, recíbelo como un hermano, igual como que me recibieras, ¿no? Jesús mismo es el primero que va en contra de la esclavitud en un mundo con esclavos. Él mismo llama, no los llamaré más siervos o esclavos, sino los quiero llamar amigos. ¿No es cierto? Entonces hizo cambio de carácter, hizo cambio de, a pesar del medio en el que estaba, Sí. transformó su carácter, transformó su medio, y lo compartió con los demás, ¿no? Ujú. Y, o sea, promulgó igualdad y evolución, ¿no? Es correcto, es correcto.
Muy bien, qué interesante. Gracias, hermano. ¿Ibas a decir algo, Miriam? Edgar, te escucho. Yo, estos conceptos, ¿a qué lista pertenecen o de qué son? Hermano de la antropología humana, bíblica. Ah, gracias. Aquí están, mira. Aquí las pusimos. Nafesh, Psique, Basar Sax, Rúa, o Neuma, espíritu, Neshama, respiración, y Soma, cuerpo. ¿Te acuerdas? Sí, gracias. Ok. No sé, Miriam, ¿iba a decir algo o ya? No, que usted preguntó que si había dudas y yo dije que no. Ah, no, qué interesante. Muy bien. Ok, entonces aquí no tenemos ya tema con la parte de la carne, ¿o sí? Ok. Neshama indica el soplo vital. No es lo mismo el espíritu de Dios que el espíritu humano, ¿vale? Como alimento del organismo humano, la sede de la disposición íntimas del ánimo, de los sentimientos, del conocimiento y del deseo. Esta parte del Neshama, vamos a hablarlo como pensamiento íntimo más profundo del ser humano, ¿vale? ¿Qué motiva al hombre a hacer las cosas que hace? No, ¿por qué es motivado a pensar? ¿Por qué es motivado a estructurar una cadena de pensamiento hasta llegar a la acción? Pues por el Neshama, el espíritu. Este es una parte bien sensible porque es el que está en una constante lucha entre el bien y el mal, ¿vale? Es lo que al ser humano motiva o donde el ser humano se motiva a hacer lo que hace. No es el deseo como tal. El deseo nace de algo, pues ese algo es el neshama, el espíritu, ¿vale? Ok. En particular, esta acepción indica la apertura del hombre a Dios, su dimensión vertical y por tanto, en contraste con el sarx, neshama y soma indican respectivamente al ser vivo que respira en cuanto que ha recibido de Dios el soplo de la vida. Y la presencia externa del cuerpo, la dimensión sexual del hombre y sobre todo la persona capaz de relacionarse con Dios, con los demás y con el mundo, ese es el soma. Ahí ya estamos hablando de profundidades eh, ya más fuertes. El neshama, la parte del espíritu del hombre, y el soma, que es el cuerpo del hombre, lo que se puede eh, tocar del ser humano. ¿Vale? No así el SARS, que es toda la parte biológica, metabólica, genética, todo ese rollo en nosotros y de memoria genética o biológica es el SARS. El soma es lo que puedes tocar. Somático es tangible, palpable. Y Neshama, el aliento de vida. Entonces aquí ya nos vamos cerrando en espíritu, alma y cuerpo. Cada uno tiene su estructura de estudio, ¿no? En el Soma, en el SARS, pues, la medicina, ¿vale? Tenemos en el Neshama mismo, pues la psicología, tenemos muchos modelos de estudio del ser humano para entender el modelo de Dios, ¿vale? Así que la importancia teológica de esta consideración del ser humano como un todo y por lo que él es visto bajo varios aspectos principales, Rúa, aliento, Nafef, basar, ¿no? Como carne, como alma y como espíritu.
pero no como una realidad compuesta de partes. Se pone de manifiesto en el hecho de que la salvación y la condenación afecta individualmente al hombre entero. En cuanto a todo personal, representado preferentemente en el corazón, Lev, el órgano de los sentimientos y de la fuerza de la inteligencia y de la voluntad, el cual es concebido decisivamente como voluntad, así es concebido. Cuando estamos hablando corazón, cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de voluntad humana, pensamiento humano, emociones humanas, y cuando habla de la intimidad de tu corazón, está hablando del pensamiento más profundo del hombre, lo que conocemos como inconsciente. El hombre no posee alma y cuerpo, sino que es alma y cuerpo. Si me doy a entender, no puede separarlo. Es alma, cuerpo, espíritu. El espíritu es va a Dios quien lo dio y entonces tiene alma y cuerpo. Es uno solo, por eso somos trinos, trinitarios. Somos espíritu, alma y cuerpo. No podemos estar sin los tres. Somos uno solo. Y cuando alguno de ellos pues, empieza a decaer, pues nos da la morición, ¿no? El alma y el cuerpo, sino que es alma y cuerpo. Así, la esperanza de salvación en la época posterior del Antiguo Testamento se manifiesta como esperanza de la resurrección. Ellos esperaban la salvación con la resurrección. Por eso van a ver en la Biblia que los muertos en Cristo, ¿qué les va a pasar? Resucitarán primero, Entonces, estará hablando de una resurrección literaria o nos está hablando de la salvación de aquellos que murieron en Cristo. Y está hablando de que serán tomados, llevados en toda su estructura. Entonces ellos lo creen así. ¿Por qué? Porque así fue dado a entender en la Biblia, que el hombre es alma y cuerpo, no es un alma y separamos el cuerpo y separamos en el estudio, sí, para su estudio sí lo separamos, ¿no? Pero no, somos espíritu, alma y cuerpo. Por eso cuando una persona muere, eh, y la recordamos o la estructuramos o incluso tenemos una visión, ¿cómo vemos a esa persona? con Dios. Sí, pero en la estructura, ¿cómo lo vemos? como, como lo conocimos nosotros en cuerpo, Exacto, por eso dice espíritu y cuerpo, no espíritu, coma, cuerpo, coma, ¿no? Somos una estructura, por eso es la esperanza de la resurrección y por eso cuando Cristo resucitó, resucitó con un cuerpo transformado. Tan es así que Jesucristo se dejó tocar cuando resucitó. para que vieran que era un cuerpo resucitado. Es correcto. Sin embargo, también hay un punto donde él no permite que lo toquen. Porque su cuerpo ya había sido glorificado. Correcto. Entonces, así como nos vemos, alguien nos dice, entonces nos vamos a reconocer en el cielo, pues según esta teoría bíblica, que somos alma y cuerpo, o sea, lo que ves es lo que hay. Pensamiento en el Antiguo Testamento asume y desarrolla y en cambio la idea de la inmortalidad del alma, ¿vale? Entonces en el Antiguo Testamento tenemos que es alma y cuerpo, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento asume y desarrolla una idea de inmortalidad, pero ahora de él.
alma. ¿Sí me estoy dando a entender o ya los perdí? ¿Por qué? Porque es en el Nuevo Testamento donde hablan de un cuerpo nuevo, glorificado y transformado. En el Antiguo Testamento no se hablaba así. Incorruptible. Exactamente. Este cuerpo corruptible tiene que ser transformado en un cuerpo incorruptible, donde viene una glorificación, una transformación. Todo lo que vimos del SARS aquí, bueno, con el cuerpo glorificado, ¿verdad? Esas limitaciones pues se van a un cuerpo sin límites. Por eso dice glorificado, transformado, cambiado. La, la antropología veterotestamentaria versa no sobre el concepto de hombre en sí, sino sobre el hombre de carne y hueso, y por cierto, sobre el hombre con su trabazón social en la familia, la tribu, el pueblo, sobre el hombre solidario en la bendición y en la maldición, el cual, en cuanto miembro de la comunidad, experimenta a Dios con el aliado benevolente, al Señor de la historia y el que marca el camino. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos hablando de la antropología veterotestamentaria, es decir, basada en el testamento, cambia, es transformado sobre qué? Sobre un concepto de hombre en sí, sino sobre el hombre de carne y hueso. Aquí vamos a tocar un temita interesante, dice la palabra de Dios en Hebreos, sobre los rudimentos de la fe. Ya leyeron Hebreos, entonces ya saben de que en Hebreos 6 están los rudimentos de la fe. Y uno de los rudimentos es el tema de la resurrección de los muertos. Ellos no creían que un muerto puede ser resucitado, ¿vale? Entonces, cuando ellos hablaban de a Cristo y este resucitado, pues ya era un disparate para ellos. Pero cuando atraemos al ser humano a una posibilidad de resurrección, a lo que hoy ya no llamamos resurrección, sino reanimación, a un hombre, es que se murió, pero lo reanimaron bajo el desarrollo de ciencias médicas, eh, nos damos cuenta que sí, el ser humano puede ser reanimado o resucitado, ¿verdad? Y hoy aceptamos esa teoría a un corto tiempo, ¿no? La tecnología humana solamente nos ha permitido una escala de resurrección a un corto tiempo, es decir, no a 3 días como Jesús, pero el poder del Espíritu Santo y el poder de Cristo fue resucitado al tercer día. Y entonces esa era una controversia sobre el tema de la resurrección. ¿Se puede o no se puede resucitar? Pues Cristo resucitó, resucitó a una niña, resucitó a su amigo Lázaro, entonces demostrando previo a él que sí, hay resurrección, también está el hijo de la viuda, ¿no? Que también fue resucitado. Gente antes de Cristo que fue resucitada. ¿Por qué fue necesaria esa gente que fuera resucitada? Pues sí, fue muy necesario. ¿Por qué? Para que el hombre pudiera concebir la idea de a Cristo y a este resucitado. A nosotros a lo mejor lo entendemos con facilidad por nuestra tradición, porque nos enseñaron de pequeño, porque cada año en nuestro país, desde que yo soy pequeño y desde antes que yo, se celebra la Semana Santa y se ponen películas bien interesantes en la televisión. Pero piensa en aquel tiempo, piensa en cuando no existía esta televisión, no existía esta tradición de Semana Santa, piensa en que no vivíamos en un calendario basado en Cristo, antes de Cristo y después de Cristo.
Este, hoy por hoy, en muchos libros de ciencia ya no dicen antes de Cristo, ya dicen diferente. ¿Quién sabe esa nomenclatura? ¿El antes de nuestra era? Es correcto. A, eh, N, E o D, N, E. ¿No? Antes de nuestra era, después de nuestra era. Pues ya quieren quitar el antes y después de Cristo. Ya les causa ruido. Entonces, el ser humano, cuando se entiende como ser humano, entonces se empieza a entender con un trabazón social. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hace que el ser humano se sostenga como ser humano? ¿Qué lo detiene a ser humano? Uno, que es a través de una familia que una persona vive. Esa familia, el conjunto de familias, formará una comunidad o tribu. Ese conjunto de tribus o familias va a generar un pueblo. Y sobre el hombre solidario, es decir, si el hombre no socializa, entonces, amados hermanos, no tiene caso hablar de bendición y maldición. Es cuando el hombre es solidario, a que está unificado a todos y todos somos uno, a eso se le llama sistémico. Entonces, una bendición afecta a todos y una maldición afecta a todos. Si no lo entendemos así, entonces la muerte de Adán y Eva en el consumo del fruto prohibido, pues nada más que ellos se hagan responsables. Pero no, eso afectó a toda la humanidad. Pero también Jesucristo, al recibir el sacrificio de Cristo a través de un hombre, entró la maldición, a través de un hombre saldrá la maldición. Y ese es Jesucristo. Por eso la bendición de Cristo nos afecta y somos solidarios en la bendición de Cristo y la salvación, pero también tendríamos que entender ser solidarios en la maldición. ¿Aquí dudas? ¿Entendemos este concepto? ¿Y puedes repetir Sí, ¿qué quieres que repita? el concepto que dijo? Ok, es el hombre solidario. Cuando estamos hablando de hombre solidario, no estamos hablando de llevar agüitas en un terremoto o algo así, que es solidaridad. Estamos hablando que la Biblia habla del primer Adán y del primer Adán nace la maldición de la desobediencia, ¿no? Y por causa de Adán, todos pecaron, ¿no? Y así dice la palabra de Dios. Por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y uno diría, ¿por qué si Adán pecó? Pues que se responsabilice Adán, pero no, al ser humano, y el ser humano entra a la formación de una familia, la familia una tribu, la tribu un pueblo, y hace una comunidad hasta llegar a grandes sociedades, pues pero todos partimos de una unidad, y esa unidad fue maldecida. Entonces todas las unidades son maldecidas. Asimismo, Cristo al venir a la tierra a cumplir su propósito, es bendecido, ¿verdad? Recibimos la bendición a través de Él y por eso a través de Cristo podemos ser salvos y recibir, porque si no, entonces nada más Cristo se salva a sí solo y no puede salvar a nadie más, porque pues nada más lo hizo para Él y por Él y es su esfuerzo. Y no es así. Lo que hace Cristo, al aceptar el sacrificio de Cristo, te da salvación. Gracias. ¿Ok? El cual, en cuanto miembros de la comunidad, experimentan a Dios como el aliado benévolo, el Señor de la historia y el que marca el camino. Es ahí donde Cristo puede bendecir a todos o nada más va a bendecir a algunos. Nada más serán salvo uno o todos. Oye, Yadis, ¿y
Y por ejemplo, o sea, todos pueden ser bendecidos, pero cuando hay una separación, por ejemplo, Isaac e Ismael que se separan y uno hace el pueblo musulmán y el otro hace el pueblo judío, o sea, los dos venían de una línea bendecida, ¿no? Y también de una línea maldecida, ¿no? Sí, claro. Aquí Pero una, vamos a tener un poquito de cuidado. Mira, la parte musulmán no fue desarrollada, ya lo vimos históricamente, sino 500 años después del judaísmo. No no, es, no fue un tema de Isaac y de Ismael. De ahí nacen los árabes, ¿no? sí, 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 la línea de descendencia, digamos, de ahí Exacto, parte, pero lo retoman después de 500 años. exactamente. De todavía de Cristo, ¿eh? 500 años después de Cristo es que toman la postura musulmana, donde se radica, ¿no? Y se hace más próspera la postura musulmana. No es de los tiempos de Abraham, ellos se toman de esa historia porque conocen esa historia, porque saben esa historia y porque nacieron de esa historia, ¿no? Y ellos se saben y tienen con claridad de dónde vienen. Pero sí, tiene razón. O sea, Dios bendijo a uno al que acepta la bendición. Y al que no acepta la bendición, dice la palabra de Dios, por su misma decisión ha sido condenado. Es decir, una persona no salva, no por el hecho de no conocer a Jesús. Una persona es no salva por rechazar a Jesús. Así lo dice Juan. Dice, por cuanto, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que lo rechaza, el mismo rechazo lo condena, no a la salvación, sino lo condena. ¿Por qué? Por rechazar esta bendición. No sé si me di a entender o por ahí no iba tu pregunta. No, sí, sí, hasta se puso interesante esto. Ya se van, retomando muchos términos. Muy bien. Jess, ibas a decir algo, por ahí vi que ibas a comentar. Se me olvidó, prof. Las drogas. Sí, lo que habíamos dicho es que la salvación, la pregunta era, ¿la salvación es para todos o para algunos cuantos? Vaya. Sí, sí es para todos, pero es una decisión, como lo acabas de decir. Bien, Es una invitación para todos, pero cada quien decide si sí o si no. es correcto. Y aquí tenemos algo bien interesante y es, cuando Jesús sana a los leprosos, ¿a cuántos sanó? 10. 10. A 10 sanó. Y Pero solo uno dio solamente las gracias, ¿no? uno dio las gracias. ¿Por qué Jesús preguntó por los otros 9? Mm. Porque la salvación fue para todos. Bueno, la sanidad fue para todos, no solo para uno. O sea, dice, ¿por qué si sané a todos solamente viene uno? O sea, amados, cuando Dios quiere sanar a todos. Cuando Dios quiere ministrar a todos. Cuando Dios salva, quiere salvar a todos. Pero como bien dijo Jess, pero tomamos la decisión. Y ahí esa pregunta no fue al que fue a dar gracias. ¿A quién le hizo la pregunta? A todos los que estaban ahí. ¿Y quiénes estaban ahí? Sus discípulos, ¿no? Los- No, la pregunta fue, oye, ¿dónde están? ¿Por qué no van por ellos? Ellos también deben de ser salvos. Es ahí donde es parte de la gran comisión, donde Jesús no nada más quiere salvar a algunos, quiere salvar a todos. Dios no es un Dios de excepciones.
Dios no hace acepción de personas, pero es una decisión personal. ¿Dudas aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, Sí, Sigamos entonces. Siendo esencialmente comunitario, también en su relación a Dios el hombre está referido a los demás hombres. Es decir, no solamente Dios puede tener relación con un hombre, Dios quiere relacionarse con todos los hombres, con todo el ser humano. Dios quiere tener comunión con todo el hombre, los cuales se le presentan no solo como criaturas impotentes ante la trascendencia de Dios, sino también como sujetos dotados de una dignidad. ¿Se acuerdan que hablamos de la dignidad? Estamos hablando del ser humano a favor de una dignidad igual a la suya. ¿Cómo ven este término teológico? Es decir, el ser humano obviamente no puede trascender como Dios, ¿no? Pero en esa misma eh, solidaridad de bendición y de maldición, el hombre está sujeto a una dignidad que le permite, como hermanos, el que debe protegerse en virtud del derecho divino, que el amor al prójimo debe cuidar por prescripción directa de Dios, es decir, que la dignidad hacia el ser humano es para con todos, hasta con el malvado, mano, hasta con el que ha hecho daño, hasta con el asesino. Es ahí la dignidad que Dios le da al ser humano, la salvación, por dignidad, por lo que Dios está estableciendo. La responsabilidad del hombre por el hombre fue acentuada especialmente por los profetas. Fíjense este concepto, la responsabilidad del hombre por el hombre fue acentuada especialmente por los profetas. Lo dijeron distinto. ¿Alguien recuerda cuál es esa ley que hace al hombre responsable del mismo hombre? Sí, es una ley. es la del talión, ojo por ojo. Exactamente. Ahí el hombre se está responsabilizando del hombre mismo. Muy bien, Jess. El hombre se está responsabilizando del hombre mismo. ¿Qué hombre que por ley le quiere quitar el ojo a su hermano? Entonces, ¿qué va a venir sobre de él? Pues que también él tiene que perder un ojo, ¿no? Y aquí lo estamos viendo. Si yo saco un ojo, pues me hago acreedor a que me saquen un ojo. La ley del ojo por ojo, diente por diente. Y lo vemos como acción inicial de un agresor a un agredido, ¿vale? Y entonces él es el que recibe, ¿no? Somos responsables todos. Tú eres responsable de no hacerle daño a tu hermano y tu hermano es responsable de no hacerte daño a ti. No es de que, si tú haces daño, vas a recibir el mismo daño. Sí, sí se entiende diferente, no sé si me doy a entender. Es lo que les había explicado el cuatri pasado sobre que no es lo mismo la ley que el principio. La ley del talión es, si tú sacas un ojo, te vamos a sacar un ojo. Si tú tiras un diente, te vamos a tirar un diente a ti. Pero no se trata de eso. Vámonos antes de eso. Es tú no le hagas daño a tu hermano porque te responsabilizas del daño que le haces a tu hermano. Tú no puedes hacerle daño a la otra persona porque te responsabilizas de ese daño.
Tienes que responsabilizarte del daño que estás haciendo. Esa es la ley y los profetas, ¿vale? Por eso dice la responsabilidad del hombre por el hombre. Y la Torah se convirtió hasta cierto punto de la forma como se concretó el diálogo entre Dios y los hombres. Es un diálogo interesante. No mires la ley. Ahorita que ya van a estar analizando la ley, que en ese sexo levítico, no, el Deuteronomio, en sus ahí se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo de sus trabajos. Este, no, míralo como una conversación entre Dios y tú. Mira el no robarás, mira los 10 mandamientos, mira los mandamientos que establecerá a los levitas como una plática entre tú y Dios. Es así como se entiende la ley. Es un diálogo entre Dios y los hombres. ¿Cómo entenderías ahora cuando Dios habla a los levitas sobre reglas bien duras y fuertes, ¿no? ¿Cómo lo entenderías ahora cuando en Nehemías les leen la ley y por qué todos lloraron y por qué todos se arrepintieron en ese día? ¿Quién recuerda esa parte de la Biblia? ¿Quién me la platica? Porque todos merecían morir de acuerdo a la ley y los mandamientos, porque todos habían transgredido la ley de Dios. Sí, totalmente. Pero ahora imagínate ese diálogo, Jess, no como recibo la ley y me hago culpable como si me estuvieran leyendo mis acusaciones o mi sentencia, sino ahora mírala como un diálogo entre Dios y los hombres. Pues que Mira, es sí, una forma en la que te llama a vivir y a ser bendecido. Dice que tú y tus hijos, si tú llevas esa ley de Dios en tu corazón, tú y tus hijos serán bendecidos. sí. O sea, te da las bendiciones y las maldiciones, ¿no? Y te da, o sea, al final de cuentas respeta tu libre albedrío. Sí. Te dice que la decisión es tuya. Si tú decides seguir a Dios y sus ordenanzas, sus mandamientos, sus principios, Él te dice que te va a bendecir y que va a ser bendito tu casa, tu entrada, tu salida. Y también te da la otra parte, ¿no? De que también puedes decidir no seguirle, pero eso también va a traer consecuencias a tu vida, ¿no? Pero como una plática, ¿no? Es como cuando le dices, hijo, lava la ropa, por favor. Puedes no hacerlo, ¿eh? O sea, puedes no lavar. Nada más que si tú lavas la ropa, pues yo voy a estar muy contenta, ¿no? Estar muy contento y te vas a hacer acreedor de mi favor. Cuando usted necesite algo, créame que por el apoyo que me da, no lo negaría. Pero si no la lavas, lo que va a hacer usted es que yo me canse más, que yo tenga que generar otras vías para que esa ropa esté limpia. Y cuando usted me pida algo, pues no va a tener, no va a poder apoyarte en tus decisiones porque pues va a ser más caro. La energía que vaya a ocupar para dedicártelo a ti, pues no lo va a tener. Voy a tener que ver así la ley a te condeno, te bendigo, te condeno, te bendigo. Es un diálogo. Ver la ley antropológicamente es maravillosa. Es un deleite platicar con Dios a través de eso. ¿Dudas aquí, amados? Déjenme ver dónde vamos. Ya les compartí el instrumento. Aquí. Ya estamos en sala, ¿verdad? Ya quité el. Ok.
Ok, nos quedamos para analizar, nos quedamos con el diálogo entre Dios y el hombre, nos vamos a quedar con la dignidad del hombre sobre el cara a cara con Dios y otros elementos bien esenciales, el por qué bíblicamente sí podemos tener un encuentro con Dios, por qué Dios nos llama hijos y a los hijos de tus hijos no son los nietos de Dios, sino también a ellos les llama hijos. Dios personalísimo, es decir, Dios para ti, pero también va a ser Dios de tus hijos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Esa parte hay que entenderla muy bien. ¿Dudas aquí, mis amados? Les envío el instrumento en el grupo de WhatsApp o no lo quieren. Sí, porfis. Ahí está. Para que lo tengan, lo impriman, podamos seguir aprendiendo. Muy bien. Vamos a hacer aquí un pequeño paro.